Buenas noches para todos y para todas. Díganle que está a su lado, cabezón. Buenas noches, cabezón. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Joan Contreras. Hoy les traigo una conferencia de niveles universitarios, por lo que, como decía La Paz, les pido que estén muy atentos porque es un tema bien amplio, bien complejo, pero se requiere de mucha concentración para que lo tengamos en cuenta. Sé que tenemos chicos bien pequeñitos, hay aquí adolescentes, niños, jóvenes, pero esto le importa a todos, porque hoy vamos a hacer algo bien interesante, por lo cual los pastores me invitaron. Y me invitaron principalmente para hacer algo de apologética con ustedes. ¿Alguien sabe qué es la apologética? No. Sí, más o menos. La apologética es algo a lo que yo me dedico, ¿de acuerdo? O sea, aparte de que tengo una profesión y tengo unas cositas por ahí, me dedico a la apologética. Y la apologética es una rama de la teología que se dedica a defender la fe de manera racional. Entonces, por ejemplo, nos damos el trabajo de defender la existencia de Dios mediante la lógica, la filosofía, la misma ciencia, la historia, a defender el cristianismo, a defender la veracidad de la Biblia, ¿sí? De saber si podemos o no confiar en la Biblia y cómo sabemos mediante razones para confiar en ella. Y uno de los temas que me gusta tratar mucho con jóvenes es el problema del mal. Entonces hoy les traigo precisamente un tema que se llama la paradoja de Epicuro y el problema del mal. Así que no se asuste por los dibujos que ve ahí, simplemente son representaciones de lo que hoy por hoy entendemos como mal. Y es que la pregunta acerca de la existencia de Dios, si Dios existe o no existe, es importante. Levanten la mano los que se han preguntado si Dios existe o no existe. Levanten la mano sinceramente. Claramente todos pasamos de alguna forma por ese punto, ¿no? Evidentemente llega un momento en la fe en la que nos preguntamos si lo que estamos viviendo es verdad o si no lo es. Y si es verdad, ¿qué deberíamos hacer al respecto? Porque si Dios no existe, mis queridos amigos, si Dios no existe y si Dios no entró a la historia, usted y yo no estamos haciendo nada aquí, ¿cierto? No hay nada que podamos hacer al respecto. Pablo decía en una de sus cartas, simplemente debemos comer y festejar, pelear, morir, hacer todo lo que ustedes quieran, porque esto no tiene sentido. El problema está en que parece ser que todo tiene sentido. Y hay una de las cosas que más he enfrentado en diferentes debates en las universidades, es el problema del mal. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal? ¿Cierto? Honestamente creo que es uno de los mejores argumentos que tienen los ateos. Los ateos, para quienes no saben, son las personas que no creen en Dios. Ateo significa sin Dios. Los escépticos, los agnósticos, que si Dios en efecto existe, de alguna manera debería existir un mengue del mal. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que el mal exista? ¿Cierto? Si Dios es bueno y si Dios existe, ¿por qué permite que haya hambre, que haya violaciones, que haya guerras? Si Dios existe, ¿por qué le pasó esto a mi abuelita? ¿Por qué le pasó esto a mi papá? ¿Por qué le pasa esto a mis amigos? Etcétera, etcétera, etcétera. O si Dios es bueno y si Dios existe, ¿por qué me está pasando esto malo a mí? Y ese es uno de los argumentos que yo podría decir, quizás es de los más fuertes que tienen los ateos para negar la existencia de Dios. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos para que el Dios de la Biblia encaje con nuestra realidad? ¿Cómo hacemos para que este Dios responda a los problemas de nuestro mundo? Y por eso es tan importante hacernos preguntas de esta categoría. Porque allí afuera, en el mundo, hay muchas personas que están esperando destruir su fe. De hecho, a muchos de nosotros nos cuesta compartir nuestra fe en público porque nos da pena. A ciertas personas no les da pena compartir su sexualidad en público, ¿cierto? Yo soy hombre y me gustan los hombres. Yo soy mujer y me gustan las mujeres. O yo soy trans, o yo soy feminista, o yo soy pro aborto, o yo soy ecologista, o yo soy animalista, o yo soy indigenista, o yo soy ateo. Y no les da pena. Ah, bueno, pero cuidado, porque si uno dice que es cristiano, lo tratan de retrógrado, xenófobo, anticuado, de todo, ¿cierto? A mí me han tratado de todo. Lo interesante aquí es que nuestra fe tiene sentido.
Entonces, vamos a hablar sobre la paradoja de Epicuro y el problema del mal. Vamos a darle siguiente, por favor. Epicuro de Samos era un filósofo griego fundador de la corriente que lleva su nombre, el epicureísmo. Se fundamenta en una premisa importante y bastante trascendental en nuestros días: la curación del alma humana. La filosofía, según el epicureísmo, debería apuntar a lograr esa curación para conseguir vivir una vida feliz y placentera conforme al carácter hedonista que profesa en su ética. El factor clave en este proceso implica desechar los temores sobre el destino, los cuales giran alrededor de los dioses y la muerte. Por ende, Epicuro tiene una constante crítica acerca de Dios. Aunque no niega la existencia de Dios o de dioses, de Dios o de dioses, sí que niega su participación en el mundo. Desde esta perspectiva, lanza esta propuesta que a lo largo de los años se ha conocido como el problema del mal. Una paradoja que cuestiona la intervención bondadosa de Dios en el mundo de los humanos, planteando este problema en forma de cuatrilema, que es justamente la paradoja que discutiremos en este momento. Dale siguiente, por favor. Esta paradoja es una de las paradojas de la filosofía que generalmente se usa para atacar la fe de los creyentes. Ahora, esta es solo una parte de casi 10 conferencias sobre dilemas filosóficos. Esto por eso tiene que ser, ustedes deben tomar las herramientas más importantes. Al final creo que puede haber un espacio de preguntas para quienes quieran aportar o hacer su pregunta. Pero es importante que toquemos temas muy interesantes, porque el cuatrilema de Epicuro significa que la fe del creyente está en jaque si no podemos contestar al problema del mal. ¿De acuerdo? Si Dios es bueno, porque el Dios que predicamos nosotros es bueno, tiene que tener algún tipo de respuesta ante el mal. Si Dios es bueno, tiene que tener algún tipo de acción hacia el mal. Si no, no tiene sentido, ¿verdad? Si Dios es bueno y no enfrenta el mal, no tiene ningún sentido. Ese es el dilema. El cuatrilema de Epicuro plantea 4 series de preguntas o líneas de preguntas que van de la siguiente manera. Yo les pregunto a ustedes, levanten la mano a los que son cristianos aquí, por favor. No hay problema si hay alguien que no sea cristiano bien. Okay, bien. Les pregunto a los cristianos primero. Y lanzo un reto público. Tienen que contestar esto. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz de lograrlo? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malvado. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde entonces surge el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Qué interesante cuatrilema. Un cuatrilema que debe tener una respuesta cristiana. Si Dios no puede mitigar el mal, entonces Él no es todopoderoso. La omnipotencia es un atributo de Dios. Omnipoder significa que Dios puede hacerlo todo. Todo lo lógicamente posible. Ahorita hablamos de eso. Lo que quiere decir que Dios no puede hacer cosas como, por ejemplo, un círculo cuadrado. ¿Por qué? Porque es lógicamente imposible. Dios no es Dios de contradicciones. Alguna vez en un seminario me dijeron, sí, Dios puede hacer un cuadrado circular. Entonces Dios también puede hacer un hombre que sea mujer al mismo tiempo. ¿Seguro que no? Porque Dios no puede hacer lo que es lógicamente imposible. Por ejemplo, ¿Dios puede dejar de ser Dios? No. No puede. Dios por esencia es el ser necesario, ontológicamente suficiente, el ser que no puede no ser, por lo que Dios no puede dejar de ser Dios y tampoco puede dejar de existir. En ese sentido, Dios es omnipotente. Entonces, el cuatrilema nos dice que si Dios puede hacerlo todo, entonces puede eliminar el mal con un chasquido de dedos. El problema está que el mal no se ha eliminado, entonces parece ser que Dios no es omnipotente. Porque no puede. En segundo lugar, nos cuestiona el hecho de que Él es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces, si Dios puede eliminar el mal con el chasquido de los dedos, pero no lo hace, hace que Dios que nosotros predicamos sea malvado. Porque claro, si Dios ve lo que pasa en el mundo y no hace nada al respecto, lo hace un Dios malvado. Y no merece
ningún tipo de adoración. Ahora, ¿es capaz y desea hacerlo? Se pregunta Epicuro. ¿De dónde surge entonces el mal? ¿En que es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamamos a Dios Dios si no puede o no quiere hacerlo? Por eso, el problema del mal surge como una de las herramientas y de las armas que generalmente se conocen más destructivas contra la fe cristiana. Dale el siguiente, por favor. Este es básicamente eso. Ok, se acabó la pila. Se puso bueno esto porque se acabó la pila. Dios quiere acabar o detener el mal, pero no puede, por lo que sería un Dios débil. Dios sí puede acabar o detener el mal, pero no quiere, por lo que no sería bueno. Dios no quiere y no puede acabar con el mal, por lo que sería malo y débil. Dios quiere y puede acabar con el mal. Si es así, porque vemos el mal a nuestro alrededor. Definitivamente es un dilema que debe ser pensado por el cristiano. Porque de no poder dar respuestas a un dilema como estos, nos enfrentamos con un obstáculo para el evangelio. Porque si el evangelio son... ¿Saben qué significa evangelio? ¿Qué significa? Buenas noticias. Si el evangelio son buenas noticias, la pregunta es, ¿qué obstáculos tenemos que vencer para que esa buena noticia le llegue a la gente? Qué interesante. Dale siguiente. Quiero que le presten mucha atención a esto, porque este cuadradito les resumo años y años de estudio. Eso no quiere decir que ustedes no lo vayan a hacer. Dale siguiente. Vamos, equipo, ustedes pueden eso. Esto no significa que ustedes no lo estudien, pero esto es supremamente importante. Hay una muy buena respuesta al dilema del problema del mal. Pero esta respuesta requiere que pensemos no con las vísceras, sino con el entendimiento, con la mente. Por lo tanto, ejercitar la manera en cómo pensamos es importante. Por eso es importante que nos ejercitemos, por ejemplo, con principios como la lógica. La lógica tiene 3 principios básicos. Para conocer la verdad necesitamos 3 principios. Uno, el de la no contradicción. Todos los hemos usado. Uy, usted sí se contradice mucho, ¿verdad? Son cosas que son y no son al mismo tiempo. Cuando A es A y no es A, hay una contradicción, porque A no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es el primer principio de la lógica. El segundo es el de la identidad. O sea, que debe existir una identidad genuina en un término o de una preposición, lo que quiere decir que esa identidad es verdadera. Y el tercero es el tercero excluido, o sea, no puede haber un A medio y A menos, A o A menos, no puede haber un medio, ¿de acuerdo? Es o no es, son los 3 principios de la lógica básicos. En ese sentido, el problema del mal puede ser abordado de la siguiente manera. Primero, el problema del mal natural, o el problema natural del mal. Este problema natural del mal tiene que ver con las catástrofes naturales. Muchos amigos ateos apelan al hecho de que existen catástrofes naturales y que si Dios fuese todo poder podría detenerlas. ¿Cierto? Levante la mano a quien le han dicho eso. ¿Solo yo? No puede ser. ¿Sí? Si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que existan tsunamis, terremotos, sismos, cataclismos, tornados, tormentas, ciclones? ¿Y por qué permite que a partir del movimiento natural de la Tierra existan tantas muertes? Si somos honestos, evidentemente es un problema que debemos enfrentar, tenemos que responder. ¿Por qué tenemos que responderlo? Básicamente, porque el Dios que tenemos es el creador de la naturaleza y por lo tanto tiene algún tipo de fin. Ahora, el pensar y presuponer que Dios, siendo todo poder, se mete constantemente en la naturaleza para intervenir en ella, es un problema. Porque Dios no es un Dios de contradicciones. Por lo que pensar en un Dios que lógicamente crea las leyes naturales como las leyes universales, para que el mundo se rija de la manera que se rige, precisamente implica que lo natural es por estándar lo normal. Lo que quiere decir que es natural que los cuerpos de agua sean
unos en cantidad, pero, por ejemplo, si llueve mucho, se inunden los campos alrededor de los cuerpos de agua. Es natural si hay obstrucción en los cuerpos de agua. Entonces, si hay contaminación, si hay basura, si hay obstrucción, ¿qué va a pasar en una lluvia, en una creciente? Un pueblo se va a inundar, un caserío se va a inundar, ¿de acuerdo? Si generalmente hay construcciones, por ejemplo, sobre una colina en donde en efecto hay deslizamientos, ¿qué va a pasar con el tiempo? Naturalmente no puede dejar de llover. Nadie puede detener la lluvia, ¿o sí? Evidentemente, la situación natural implica, por su definición, la naturaleza de eso. Es natural que pase esto, es natural que alguien se agripe, es natural que cuando caigas te raspes las rodillas. Es algo que no podemos evitar, eso es natural, es lo que se espera que suceda. Por lo tanto, el problema del mal natural lógicamente se descataloga como un problema en contra de la existencia de Dios, porque las leyes de la naturaleza están para eso. De hecho, gran parte de los estudios geográficos nos permiten aprender que el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra son naturales. Y el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra implican en todo caso una serie de catástrofes a niveles globales en ciertos momentos. Por lo que las placas de la Tierra se mueven precisamente por la rotación de la misma. No puede existir tal cuestión como que la Tierra se mueva en su eje sin la rotación o el movimiento de las placas tectónicas. Lo que quiere decir que terremotos, volcanes, sismos, tsunamis son respuestas naturales que la Tierra siempre ha tenido. Y les tengo otra noticia, siempre las va a haber. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el problema del mal natural no supone la no existencia de Dios, sino de hecho la existencia de leyes naturales que implican el hecho de la reorganización del ecosistema. Los ecosistemas constantemente se están reorganizando. Las inundaciones permiten que el ecosistema se reorganice. Si ustedes, por ejemplo, se van a Chernobyl, en la antigua Unión Soviética, actualmente ubicada en Ucrania, ¿saben qué es Chernobyl? Lo que sucedió en Chernobyl con las plantas nucleares hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Hubo un abandono del ser humano en este lugar y todos creímos que por la radiación nuclear no iba a haber vida, pero hasta el día de hoy hay vida. La naturaleza vuelve a reestructurarse en los lugares en los que fue dispersa. Por lo tanto, un tornado que mate personas, que asesine personas o que le quite vida a inocentes no significa en ningún momento que Dios sea malo, sino que Dios nos puso en un lugar en donde hay leyes naturales. ¿Se entiende? O sea, si tú te vas a ir a vivir al mar, no puedes pretender que no existan tsunamis. O si te vas a ir a trabajar en un gran barco pesquero en el océano Atlántico, no vas a pensar que no van a existir olas de casi 25 metros que puedan quitarte la vida, porque esa es la ley natural. Es como querer ir a África y orarle al Señor para que los leones no se coman a los cervatillos. ¿Qué va a pasar? Dios, tú eres tan malo. El león se acaba de comer a una cebra. Ese león es un pecado. No, hombre, la ley natural que implica básicamente una cadena alimenticia. ¿Listo? Por lo que Dios estandarizó leyes naturales que por sí mismas deben funcionar. Entonces descartamos el primer problema, que sería el problema del mal. El tercer problema, quiero que dejemos libre un momento el de la mitad, déjenlo libre. Vamos al de la derecha, que es el problema intelectual del mal. Cuando una persona pregunta acerca de por qué existe el mal si Dios es bueno, me está haciendo una pregunta emocional o intelectual. Generalmente un ateo me va a decir que es intelectual. Entonces yo siempre pido que intelectualmente vamos a responder. Porque generalmente lo que se está pidiendo, en todo caso, es que responda emocionalmente al porqué de algo. Pero yo lo que voy a demostrar es la razón filosófica y concreta de por qué el mal actúa y por qué razones deberíamos pensar que no es incompatible la existencia de Dios con la existencia del mal. Entonces, el problema intelectual del mal tiene que ver directamente con la forma en la que podría funcionar el mal coexistente a Dios. Esta se divide en dos rápidamente: el problema lógico del mal y el problema evidencial del mal. El problema lógico del mal dice que es lógicamente imposible que Dios y el sufrimiento coexistan. O sea,
que si existe el sufrimiento, Dios, siendo bueno, debería sanar. ¿De acuerdo? Si existe el sufrimiento y Dios es bueno, debería impedirme que yo sufra. Pero eso es tan absurdo, lógicamente pensándolo, como suponer que no debería existir sufrimiento en otras áreas que no nos llevaran a una mejora. Por ejemplo, si usted sufre por una caries en la boca, lo peor sería dejársela. Dicho sufrimiento le está pidiendo que haya calzas, limpieza o retirarse la querida muela. El sufrimiento, en todo caso, te hace mejor en muchas ocasiones. Por ejemplo, ¿a quién le han roto el corazón en este lugar? Y espero que no sean muchos. Ah, bueno, su merced. Ya oramos por su merced, hermano. Es que la levantó tan rápido. ¿A quién le han roto el corazón alguna vez? Levante la mano, que se me roto el corazón. ¡Ey, cuidado con esto! ¿Quiénes han roto el corazón de alguien más alguna vez? Ah, la hermana también la levantó, ¿eh? El que peque reza empata, dicen por ahí. El hecho de existir implica lógicamente el hecho de poder sufrir. Por ejemplo, usted accede a una relación amorosa. Pero por más que usted quiera, debe confiar en esa persona en que no le va a hacer sufrir. Pero eso no implica, por ejemplo, que por más fiel que le sean a usted, usted esté enamorado de esa persona por ejemplo, el día de mañana no pierda la vida en un viaje. ¿Quién es exento en eso? Nadie. Y el sufrimiento va a llegar a su vida. Usted puede haber sido el mejor cristiano, el mejor devoto, todos los domingos vino a la iglesia, pero el sufrimiento eventualmente nos alcanzará por la vía que sea. ¿Sabe por qué? Porque el solo hecho de vivir y de existir implica la posibilidad de sufrir. ¿Se entiende? Una persona, aquí le va a mi familia, hoy viene con mi familia, con mi esposa y con mis cuñadas, yo siempre a ellos les echo alguna puya, pero ellas cada vez que ponen un K-drama, en cualquier momento van a llorar. O sea, es inevitable, ¿sí? Para los que no ven K-dramas y son más adultas, las novelas turcas. Sí. O sea, tú vas a ver una película en cine de terror y no quieres vomitar o asustarte o no dormir esa noche, pues no la veas. Pero si libremente accedes a eso, debes superar la situación. Entonces, en este sentido, no es lógicamente imposible que el mal exista y que un Dios bondadoso exista. Podrían existir razones suficientes para permitir el sufrimiento. ¿Listo? Solucionado eso. Ahora, nos vamos al siguiente, que es el problema evidencial del mal. El problema evidencial del mal es una jugada lógica un poco más compleja de resolver si no se entiende con exactitud. Y es que la coexistencia de Dios y el sufrimiento es altamente improbable. Los evidencialistas del mal generalmente dicen, ok, no es imposible y mínimo no es lógicamente imposible que Dios exista y que el mal exista. Sin embargo, es poco probable, lo que quiere decir que si existe una probabilidad es muy poca. ¿Cierto? Las probabilidades estarían más a favor de la no existencia de Dios versus la existencia del mal. El problema aquí está en que, en efecto, dicho argumento, en todo caso, implica la validez bíblica de la procedencia de Dios en la vida. ¿Por qué? Porque si Dios existe y el mal existe, y la capacidad de que el ser humano coexista con ese sufrimiento, significa en todo caso que Dios tendría planes con ese sufrimiento. Cada sufrimiento implica una mejora. Cada sufrimiento implica una oportunidad de mejora, de superación. Ahora, en ese sentido, objetando al problema intelectual del mal, vamos a irnos a uno más complejo, y es el problema emocional del mal. El problema emocional del mal es la consideración en cuanto a las emociones. Evidentemente, si alguien acaba de perder a su familiar por un cáncer terminal, la pregunta es, ¿por qué Dios no lo sanó? ¿Cierto? ¿Por qué Dios no hizo un milagro en él o en ella? ¿Por qué Dios permite que esto me esté pasando a mí? Dios no existe. El problema aquí está, es que las emociones se viven de manera subjetiva.
Lo que quiere decir que mi experiencia emocional es absolutamente diferente a la tuya, pero no anula que hayan respuestas intelectuales suficientes para el problema del mal. Una vez, en una reunión, una persona se levantó y me dijo, ok, pero ¿eso en qué soluciona mi problema emocional del mal? Hay respuestas intelectuales, ¿cierto? Hay respuestas razonables, pero ¿eso en qué me beneficia a mí? Bueno, en efecto, si estás pasando por un momento emocional no te beneficia en nada. De hecho, desde la psicología siempre recomendamos que cuando hayan rupturas, muertes, crisis emocionales, nunca se tomen decisiones importantes. ¿De acuerdo? Nunca se tomen decisiones importantes. Por lo mismo, cuando estamos en una crisis emocional del mal, yo no puedo llegar a un funeral a decirle a la gente que Dios tendría razones suficientes para permitir que su marido o su esposa muera. Eso sería una sentencia de muerte para mí, públicamente. Pero eso no anula que intelectual y razonablemente sea lógico. ¿De acuerdo? Dios podría tener muy buenas razones para permitir que el sufrimiento llegara a tu vida. Dios podría tener muy buenas razones lógicas para permitir que cualquier persona pase por el sufrimiento. La pregunta es, ¿por qué Dios debería evitar que pasemos por él? De hecho, pasar por el sufrimiento forja mejores vidas. Ya casi bailaba. Permitir que exista el sufrimiento tiene la misma cantidad de probabilidad de que existan los milagros. Una persona, en todo caso, podría acceder a estas respuestas. El problema emocional del mal no es un problema que resolvamos. Es un momento en que estamos acalorados, en que estamos emocionalmente activos, adoloridos en el corazón, pero no quiere decir que tenga razones, que no tenga razones para ello. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos entendidos o está pesada la clase? ¿Eh? ¿Qué dijo que quede? ¿Cómo probamos entonces la existencia de Dios? Este se llama el argumento moral para la existencia de Dios. Si se lo quieren aprender, genial. No se lo vaya a aprender para ir a agarrarse con sus amigos, de eso no se trata. Pero se trata en el hecho de que podemos demostrar la existencia de Dios con la vivencia del mal. Qué interesante. Lo que los ateos dicen frente al hecho de que si el mal existe, entonces Dios no puede existir, lo usamos nosotros para demostrar el mal. Esto se le llama el argumento moral o axiológico para la existencia de Dios. La premisa número 1 dice, si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. ¿Listo? Por ejemplo, si un ateo me dice que Dios no existe porque el mal existe, en el sentido de que la gente en el Chocó se está muriendo de hambre o la gente en África se muere de hambre, yo le pregunto, ¿usted objetivamente por qué piensa que existe ese mal? Para que quienes no saben, muchas culturas hindús y budistas creen que hay personas que sufren el mal por el karma. De hecho, que reencarnan en un cuerpo diferente y que si son pobres y si están enfermos es porque están pagando cosas de las vidas pasadas. A eso se le llama el mal karma. Lo que quiere decir que esta religión y este pensamiento nos está llevando de alguna manera a una explicación muy ilógica del mal. Eso es muy cruel, pensar que la maldad en todo caso se reencarna y cuántas vidas son necesarias para que tú vivas y entiendas el mal que hiciste. El budismo y el hinduismo, por ejemplo, son religiones opresoras. Y lo curioso es que muchos de nuestros jóvenes tratan de abrazarlas como la última panacea y no conocen ni la una ni la otra. Los budistas y los hinduistas, por ejemplo, si usted fuera a Oriente, no permiten que usted ayude al pobre. Usted no puede ayudarle a una persona enferma. ¿Sabe por qué? Porque esa persona está pagando algo que hizo mal en otra vida. O sea, tiene que pagarlo. Si usted nació rico, es porque algo bien hizo. Qué casualidad, ¿verdad? Qué interesante, el cristianismo no dice eso. La fe cristiana te dice que tú debes ayudar a los pobres y a los enfermos. Qué interesante es que mientras que en nuestras sociedades queremos sacar a patadas al cristianismo de las escuelas y de la universidad, abrazamos cualquier otra religión absurda y vacía, que no tiene ningún sentido en nuestras comunidades. Si Dios no existe, la pregunta es, ¿por qué crees que violar a una mujer en Afganistán está bien? ¿Por qué apedrear a una mujer públicamente estaría mal?
No, es que los derechos de las mujeres, vaya feminista y pelee en Afganistán, la veo. Es fácil ser feminista en un país cristiano. Vaya y sea feminista en Afganistán, en donde queman a las mujeres vivas y públicamente, donde las violentan sexualmente cuando quieren y nadie les dice nada, porque su religión islámica se los permite. ¿Por qué creer que eso está mal si su cultura lo justifica? Ah, ¿tú me estás diciendo que el mal objetivo sí existe? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿tú me estás queriendo decir que violar a una mujer está tan mal en Colombia como en Afganistán? Sí, claro. ¿Y por qué deberíamos pensar que eso es objetivamente verídico? O sea, que el mal objetivo sí existe. Si el mal objetivo existe y el bien objetivo existe, premisa número 2, como los valores y los deberes morales existen, la conclusión es sencilla. Dios existe. Porque si el mal y el bien objetivamente existen, alguien tuvo que haber determinado que eso bueno y eso malo era bueno y era malo. No, es que depende de la cultura. Ok, en ciertas culturas está bien maltratar a los niños desde ciertas edades. De hecho, en ciertas culturas está bien hacer ciertas prácticas bastante crueles con las niñas. Hay chicos muy chiquitos, entonces voy a omitir cierta información. Hay culturas que por su cultura permiten, por ejemplo, ciertos accesos entre adultos y menores. Hay ciertas culturas que a razón de la cultura permiten cosas deplorables. Mis queridos, la pregunta es, si la cultura lo permite, ¿deberíamos decir que eso es objetivamente bueno? No, no puede ser, porque es una contradicción lógica. No podemos apelar a una cultura para decir que algo es objetivamente lógico. Es objetivamente lógico y eso debe ser adoptado por la cultura. ¿Están bien o se perdieron? Es que veo más de uno con los ojitos ya como que, ¿qué pasó? Sí, generalmente, en efecto, yo sé que estos temas son complejitos, pero Pablo dijo, en algún momento de la fe hay que dejar de tomar leche materna y hay que empezar a comer gruesito, porque el mundo que está allá afuera es un mundo que si ustedes no le responden la pregunta del mal a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, allá afuera hay gente que lo está esperando a decirle lo que ellos creen, ¿sí? Si ustedes no son capaces de demostrar la existencia de Dios o demostrar la deidad de Cristo o la resurrección de entre los muertos históricamente, alguien más va a ir a decirse, ¿de acuerdo? Si Dios entonces no existe, los valores y los deberes morales objetivos no existen. Premisa número 2. Los valores y deberes morales objetivos existen. Existe la maldad objetiva. Existe el bien objetivo. Por lo tanto, Dios existe. Amén. Amén. Recojamos la ofrenda. Amén. Rápidamente, dale el siguiente. Algunos dirán que la Biblia se ha encargado de forjar en la humanidad la idea de lo malo. Pero la distinción de la maldad es algo que es antes de la Biblia. La Biblia fue recopilada cerca del siglo IV y V después de Cristo. Lo que quiere decir que antes de que esta Biblia existiera, ya se hablaba del mal objetivo. Nace en el ser humano. ¿De dónde nace la maldad? De la libertad humana. A ver, alguien me podría decir, ¿Dios pudo haber creado un mundo sin maldad? Claramente. Póngale cuidado. Conéctense conmigo en esto. Dios pudo haber creado 3 mundos posibles. El primero, un mundo robótico, en donde todos fuéramos programados para adorarlo desde que nacemos hasta que morimos. Todos honramos a Dios, todos creemos en su existencia y nadie tiene un pensamiento diferente. Nadie. Ese es el primer mundo posible, un mundo robótico que crea en Dios. El segundo mundo posible, en el que se creó una serie de seres humanos que básicamente se comportan como animales donde no hay moralidad. Entonces, por ejemplo, acceder carnalmente a las hembras estaría bien, siempre y cuando sea por la supervivencia. Robar a los niños, el parricidio, el infanticidio, no sería algo malo. De hecho, sería algo justificable según la cadena alimenticia. Pero parece ser que nadie se comporta de esa manera. Y Dios pudo haber creado un tercer mundo, y por favor conéctese con esto, un tercer mundo posible, en donde es posible
que agentes moralmente libres hagan tanto mal como bien moral posible. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que no es lógico decir que Dios pudo haber creado un mundo en donde todos hagamos el bien moral sin poder hacer el mal moral, porque no es un mundo libre. ¿Sí? No es un mundo libre, vuelvo y se lo repito. Si Dios crea un mundo en donde podamos hacer, entre comillas, libremente cosas buenas y no podamos hacer libremente cosas malas, no es un mundo libre. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Lo que quiere decir que Dios hizo un mundo moralmente libre. Lo que tú haces, tú te responsabilizas de lo que haces. Pablo dice, de alguna manera, oiga, tengan cuidado con este tipo de cosas, ¿sí? Retengan lo malo, desechen lo bueno. De hecho, en el libro de Deuteronomio, Dios le dice al pueblo, entre ustedes está puesto dos caminos, el bien y el mal, ustedes miren por dónde transitan. ¿Sí? En ese orden de ideas, Dios creó un tercer mundo en donde la gente es moralmente libre. Eso en un sentido emocional e intelectual, evidentemente. Entonces, en el fondo, cada uno de nosotros sabemos que algo no está bien. Algo no está bien. Los niños cuando se les pone, han visto esos videos tan interesantes de unos experimentos sociales que han hecho, creo que en España, es que ponen como un postre y le dicen a los niños que ellos se van y los adultos se van y que ya vuelven. Y los niños empiezan a mirar el postre y empiezan como el chavo a acercarse así. Pero no, un niño le dice al otro, no, eso no está bien. Y el otro le dice, ¿por qué no está bien? Pues porque no es de nosotros. ¿Quién te dijo eso? Nadie le dijo eso. Hay una intuición, hay una brújula moral en cada uno de nosotros que sabe que lo que está haciendo está mal. Nadie te dijo que no te robaras la media pechuguita del asado. Y aunque vas para allá, y a mí una vez me pasó, mi mamá hizo sudado un tiempo en donde no teníamos mucho, y los sudados de mi mamá hasta el día de hoy son muy ricos. Y ese día yo tenía mucha hambre. Cada uno tenía una presa. Si alguien se come la presa de mi papá que llegaba de trabajar, pues dejaba a mi papá sin comida. ¿Conocen los sudados? ¿Aquí comen sudado o no? ¿O solo hamburguesa o qué? Ah, sí, la peguita con arroz y huevito y salchichoncito. Ah, bueno, son de los míos. Sí, yo he ido a lugares en donde, ay, ¿qué es pega? Entonces yo me deslicé cuidadosamente, estaba la presa de mi papá y yo analicé, yo decía, si le doy una mordida y la ubico del otro lado, nadie se va a dar cuenta. Y lo hice, una mordida chiquitita y me fui. Me limpié. ¡Qué rico sabe! Y una segunda, pues volví y me deslicé. Tenga su segunda mordida y le puse más salsita hacia alrededor. Bueno, ¿y si me como la mitad? ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie me dijo, Joan, no se coma el pollo de su papá. Yo sabía que estaba haciendo algo mal. ¿Saben por qué? Porque eso era el pollo de mi papá. Si hoy dejamos, por ejemplo, en este lugar las cosas, cada quien sabe que las cosas que están aquí son de este lugar y de la gente que viene a este lugar. Nadie puede decir como que, si me ven saliendo con un equipo y nos vemos, pastor, ahí hay un problema, ¿verdad? El mal y el bien están en una brújula en nuestro interior que nos determina constantemente las cosas. Lo que Pablo dice, la ley natural que vive en mí, es una brújula moral que te está diciendo, oiga, eso no se debe hacer. De hecho, esta brújula moral se activa cuando vas caminando en la calle. Nadie te dijo que no debes pasar por ahí, pero tú sabes que no debes pasar por ahí. Esa brújula moral viene a la conciencia y te dice, hey, cuidado con eso. Entonces, esta conciencia de bien y mal es antes de la Biblia. En el segundo párrafo, vamos a dejar algo en claro. Quiero que lo vean conmigo. La Biblia, desde el inicio, da por sentada la existencia de Dios. No lo discute ni lo pone en duda, pero hace lo mismo con la maldad. Según la Biblia, la maldad existe y se manifiesta de diferentes formas en el mundo. También habla continuamente sobre la batalla que existe diariamente contra la maldad, y como parte de esa batalla, cada uno de nosotros necesita ser purificado y perfeccionado. Desde Génesis capítulo 2, por ejemplo, se deja muy en claro que el ser humano es libre.
Y en Génesis capítulo 3, cuando se habla de la caída del ser humano, la Biblia deja muy en claro que Dios permite su coexistencia con la existencia del mal. Porque tengan en cuenta esto, la maldad no es una entidad individual, no es un espíritu que va por ahí caminando, no, la maldad mora en mí y nace en mí. Uno de los casos que tenemos es Luzbel, siendo un hermoso ángel, adorando a Dios en el cielo. ¿Cómo nace la maldad en él? Queriendo ser como Dios. A partir de su libertad decidió ir en contra de Dios. A partir de la libertad de Eva y Adán, ellos decidieron ir contra Dios. Todos nosotros, por eso, somos libres de tomar tanto un camino bueno como un camino malo. Eso es un mundo libre. Por eso a quien comete un crimen se le echa a la cárcel. ¿Por qué creen? Porque no puede usar su libertad para el mal. Porque está usando su libertad para hacer cosas malas. Hay que encerrarlo. Porque lo peor que está haciendo no es lo malo. Es el uso de su ¿qué? Libertad. El punto aquí está, es que Dios no crea la maldad. Dios crea un mundo de agentes libres que pueden hacer bien moral o mal moral. Porque en eso radica la libertad. ¿Listo? Esto se puso bueno. Siguiente. Aquí nos pusimos ahora sí bien cristianos. Deuteronomio capítulo 30, verso 15 dice: mira, yo he puesto este día delante de ti la vida y la muerte. Todo depende de tu obediencia o de qué? De tu obediencia o de tu desobediencia. Mira, este Dios pudo haber creado un mundo en donde todos lo adoremos de forma homogénea, pero en donde todos están haciendo lo mismo. Nadie está haciendo nada genuinamente. Es como la mujer o el hombre que están con su pareja obligados a amarlo o a estar con ellos. ¿Ha estado con alguien obligado? Es lo más feo, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos visto quizás a mi papá o a mi mamá estando con mi papá o con otra persona porque le toca, no porque lo ama. Y lo mejor es estar con alguien que libremente optó ¿por qué? Por amarlo. Dios crea un mundo de criaturas en donde los hombres y las mujeres libremente pueden tomar la decisión de amarlo o de odiarlo. Así de sencillo. Dios creó un mundo absolutamente libre de tomar esa decisión. Por eso, en Deuteronomio, cuando se le dan estas leyes a Moisés para que Moisés se las pase al pueblo, Dios le está diciendo al pueblo: pilas, ustedes son libres. Se les ha puesto los caminos que deben recorrer. Todo depende de que sean obedientes o de que no lo sean. Siguiente, por favor. Dos pasajes más. Romanos capítulo 12, verso 21. Pablo nos dice algo interesante. No te dejes pues vencer, ¿por qué? Por el mal, sino vence al mal haciendo el bien. Lo que quiere decir que el cristiano no toma su Biblia para ir a convertir a los no creyentes a bibliazos en la calle. ¿Sí? Nosotros no cogemos a los incrédulos, o sea, nosotros no nos metemos a los bares a darle bibliazos a la gente para que se salgan a los bares. ¿Sí? Sino que nosotros nos oponemos al mal haciendo las cosas bien. ¿Sí? El mundo nos pregunta: ¿por qué hay violaciones? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Sabe cómo respondemos a nosotros? Jesús dijo: el que lo alimentó a este, el que le dio comida a este, el que le dio de vestir a ese, lo hizo conmigo. Nosotros no salimos a armar peleas con nadie. Nosotros salimos a hacer la paz con la gente a partir del mensaje de Cristo. Entonces, ¿cómo nos oponemos al mal? Haciendo las cosas bien. ¿De acuerdo? Haciendo el bien. Nuestra guerra no es contra el homosexual. Nuestra guerra no es contra la feminista, es contra lo que los domina. ¿Sí? Nuestra guerra no es contra el transexual, sino contra lo que lo domina. Lo que quiere decir que si hoy entrara una persona aquí, transexual, homosexual, lo que tú quieras, nuestra guerra no es contra ella como persona, sino contra lo que lo domina. De la misma manera que en este momento estamos en guerra. Yo no estoy en guerra contra usted, sino contra lo que a usted lo domina. ¿Sí? Eso es lo más precioso del Evangelio. Romanos 12, verso 9 dice lo siguiente: no finjan amar,
Amen de veras. Aborrezcan lo malo. Pónganse de parte del bien. Hay una lucha constante actualmente en nuestras vidas. Una lucha entre el bien y el mal, chicos. No hay tintes medios. No hay como que yo soy medio cristiano y como que no. ¿Eres o no eres? Apocalipsis dice, es mejor que seas caliente o frío, básicamente. ¿Eres o no eres? Pero si eres medio, pues no me gusta mucho. ¿Sí? Siguiente. Ok. Dios no podría haber creado otro mundo con tanto bien, pero con menos mal, como este mundo. Y Dios tiene buenas razones para permitir el sufrimiento que hoy existe. Dios puede tener muy buenas razones. El mejor ejemplo es Job. ¿A todos nos gusta la vida de Job? A muchos les gusta la vida de Job solamente hasta que les toca ser Job. ¿Sí? Y Job decía, pero Dios, ¿qué hice yo? ¿Qué fue lo malo que hice yo? Mejor dicho, murieron mis hijos, se murió mi ganado, mi esposa vino a criticarme, mis amigos vinieron a evaluarme, tengo ahora lepra. ¿Qué hice de mal? El buen Job era tan justo que no había hecho nada malo. Y Dios no le responde el por qué lo hizo. ¿Saben por qué? Porque nosotros creemos que Dios tiene deberes morales que cumplir con nosotros. ¿Sí? Y Dios no tiene por qué hacer eso. O sea, si Dios hoy me quita la vida aquí, Dios ni es asesino ni me ha matado. ¿Sabes por qué? Porque Dios es dueño de la vida. Es una prerrogativa de Él. Él no tiene un deber moral que cumplir con ninguno de nosotros de preservar nuestras vidas. Y aún así lo hace. Dios podría con un chasquido de sus dedos desaparecer el mal. ¿Y sabe qué pasaría? La tierra queda vacía, hermano. Eso ya pasó en los tiempos de Noé. Para eliminar el mal, Dios lo que hizo fue eliminar la libertad del ser humano. ¿Y cómo? Pues eliminando a los seres humanos. Pero tanto fue el dolor de Dios que Dios mismo dijo, eso no va a volver a pasar, eso no lo voy a volver a hacer con ustedes. Lo que quiere decir que pensar que Dios tiene que hacer cosas buenas o evitar las cosas malas con nosotros es una prerrogativa que no le implica a Dios. Tú y yo sí tenemos que actuar de formas buenas con la gente y evitar las cosas malas, pero si Dios quiere quitarte la vida hoy, la pregunta es, ¿quién eres tú para oponerte a eso? Nadie. La idea de que tenemos de este cristianismo de un Dios apachuchador, mi amigo fiel, mi superhéroe, es una idea que no puede sublevarse antes de entender que Dios es justo, es omnipotente, tiene aceidad, es omnisciente, es el ser que no puede ser. Y cuando entiendes que Dios es ese, tú te sientes chiquitito. Y cuando te sientes chiquitito, entiendes que Dios es libre de hacer lo que Él quiera a su voluntad. Y aún así no lo hace. Viendo la maldad del mundo, porque generalmente nosotros decimos, ay, allá está lo malo. ¿Y qué pasa si yo hago esto? ¿Sí? Y si dejo de hacerle, ay, mire cómo se roban esto, ay, mire cómo hacen esto, y dejo de hacer esto y empiezo a hacer así. Ah, papi, ¿sabe quién más se va en el diluvio con usted? Pues usted también, todos aquí nos vamos, ¿eh? Sí, es fácil ver la maldad en los demás. Bueno, pero en la mía, mi mamá es mala, mi papá es malo, mi líder es malo. Todo el mundo está mal, menos yo. Qué curioso. Todos están mal. No, es que esto era así. No, es que un poco de gimnasia mental. ¿Se ha hecho gimnasia mental? Cuando uno le preguntan algo y quiere uno evitar vencer su orgullo y decir, sí, lo hice yo y me disculpo. No, es que preciso ese día no sé qué cuántas. Un día a mi hermano menor se le perdió la sudadera en el colegio. Dios mío. Cuando me enteré, íbamos saliendo del colegio, yo tenía que coger a mi hermana y a mi hermano para irnos al colegio. Mi hermano llegó en pantaloneta. Y llegó, eso sí, chupando un helado, sí, calmado. En ese tiempo
bueno, no sé si actualmente ustedes comen paleta. Esas alojas rojas que dejan todo esto rojo. Y llegó y yo le dije, David, y la sudadera me la robaron. Y David, ¿quién se la robó? No sé. ¿Y la maleta? ¿Se la robaron? ¿Y cómo? Yo metí la sudadera en la maleta y la maleta no se la robaron. Y el man se iba. Lo interesante es que a veces uno, para buscarle ciertas justificaciones a ciertos actos, empieza uno a hacer maromas. Y la tarea, no la traje. Y al otro día, y la tarea, se la comió el perro. Y la tarea, no tenía internet. Y la tarea, mi papá se murió. Y el papá el otro día va por el boletín. Sí, estos días yo venía en Transmilenio y una señora se subió en Transmilenio y contó una historia de un hijo que tenía cáncer y cantó una canción. Hermano, a mí me dolió. Tenga su plata, se la ganó. Al otro día, en la misma ruta, se subió la misma señora y yo, caramba, va a contar la misma historia. No, esta vez se le murió un nieto. Vea, qué trágico, de verdad. Venga, le ayudo con algo. Al tercer día, el marido también se le murió. Ya hay algo raro, ¿no? Digo, o sea, en 3 días se te murieron 3 personas y sigues así, o sea, está muy bien. A la semana se volvió a subir y repitió las historias. Qué curioso, que muchas veces para ver el mal en otros somos rápidos, pero para ver el de nosotros está muy fatal. Para finalizar, algunas preguntas de reflexión que ustedes se pueden llevar para su casa. ¿De dónde nace el mal? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Dios crea el mal? ¿O Dios crea criaturas libres con la posibilidad de hacer el mal y de hacer el bien? Usted puede hacer todo el bien posible, pero también puede hacer todo el mal posible. ¿De acuerdo? ¿Dios tiene la culpa de la maldad en el mundo? ¿Es Dios capaz de controlar la maldad? ¿Dios quiere controlar la maldad del mundo? ¿Qué fue lo que Dios hizo para tratar con la maldad? ¿Qué harás tú de ahora en adelante contra la maldad y la injusticia en el mundo? Y finalmente, ¿qué harás frente a tu propia maldad? Bueno, muchas gracias a todos ustedes, espero les haya gustado.